Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de una gran escritora, la escritora Emily Dickinson, una poetisa norteamericana muy importante. De hecho, su vida me recuerda muchísimo a la de Virginia Woolf, así que vamos a tener la elaboración de un ensayo biográfico sobre la vida de esta gran escritora. Además, una mujer que batalló con muchísimos demonios. Van a ver ustedes qué interesante es la vida de Emily Dickinson y una de las razones por la cual decidí tenerla en el canal, además obviamente de ser una gran escritora, es porque hay una serie muy buena en Apple TV que se llama Dickinson, entonces se la súper recomiendo, está muy buena, es un personaje sumamente fascinante, una mujer muy compleja, y sobre todo una mujer que yo creo que encontró a través de la literatura la terapia que le permitió vivir hasta sus 55 años, porque Emily era epiléptica, tenía una enfermedad psiquiátrica y yo creo que es muy importante traer la vida de estos escritores para que nosotros veamos también cómo lograron lidiar con estas enfermedades complicadas, ¿no? Las enfermedades mentales son un reto al día de hoy, ahora más que estamos en pandemia o post pandemia, pero que en cierta manera la vida no ha vuelto a ser la misma. Entonces pues son temas muy interesantes y además es una escritora muy profunda, con un estilo muy marcado precisamente porque la enfermedad psiquiátrica que ella padecía pues obviamente impregnó su obra. Entonces, si nunca han leído a Emily Dickinson, esto es un excelente video para picarse un poquito de curiosidad sobre su vida, que es lo que pretendemos hacer a través de estas biografías, y aprovechando también para enseñarles cómo se elabora un ensayo biográfico, por si ustedes se encuentran en este momento haciendo uno. Quiero pedirte que si nunca te has suscrito a este canal, por favor me regales un like, te suscribas, compartes el link de este video en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en tus estados de WhatsApp. Esa es la mejor manera de apoyar a un creador de contenido. No crean ustedes que crear contenido en YouTube genera tantos ingresos, pero sí obviamente cuando ustedes comparten, se suscriben, eso también me anima a seguir creando contenido y también a reponer equipos y seguir adelante en este proyecto educativo tan bonito que se llama Español en Casa. Bueno, recordarles como siempre que si desean recibir asesorías personalizadas vía Meet o vía Zoom porque están tomando un curso de literatura, de poesía, un curso de elaboración de ensayos, de análisis crítico de obras literarias en inglés o en español y se les está haciendo muy difícil, pues recuerden que pueden contratar mis servicios como tutora personalizada. Lo único que tienen que hacer es irse al lado del botón suscribirme, hay un botoncito que dice unirme. Cuando ustedes le dan clic a ese botoncito unirme, se le despliegan los diferentes niveles de membresía. Hay diferentes niveles, desde $99.99 hasta $399.99. ¿Cuál es la diferencia en todos estos niveles? La cantidad de horas, obviamente. Si eligen la opción de $99.99, que de hecho es la más popular en el canal, de membresía Zafiro, esto le da acceso a 5 horas personalizadas vía Meet, si le eligen la de 249 a 10 y la de 399 a 10 horas conmigo vía Zoom o Meet. Estas horas tú las puedes utilizar ya sea directamente en clases sincrónicas conmigo o en acompañamiento asincrónico. Igual, si estás elaborando una tesis de investigación y en este momento necesitas una tutora, pues también te ofrezco mi servicio. Si solamente quieres apoyar la elaboración de contenido de este canal, te puedes unir al nivel de $2.49 al mes y enviar donaciones todos los meses. También tenemos un nuevo botón activado, el botón de gracias o de ovación, que lo que permite es también que durante nuestras transmisiones en vivo y nuestros videos puedas hacer donaciones económicas. ¿Qué tipo de asesoramiento brindo? Cualquier tema de español o de literatura, elaboración de ensayos, análisis crítico, redacción de párrafos, edición de textos, creación de poemas y apoyo en la elaboración de tesis. Así que si deseas contratar mis servicios, pues ya sabes, te vas al botón unirme, seleccionas el nivel, haces el pago y luego me envías un correíto. Me encantaría también que me envíes el lugar de donde me escribes porque esto nos ayuda a ponernos de acuerdo en el horario y si tienes también el sílabo de la asignatura o el plan de la asignatura y me lo puedes enviar por correo, eso también sería excelente. Bueno, vamos a comenzar hablando de la vida de esta gran escritora norteamericana, la gran Emily Dickinson, probablemente una de las escritoras más extrañas
no solamente por su personalidad, porque era una mujer que tenía una enfermedad psiquiátrica, se ha escrito mucho sobre esta enfermedad. Voy a traerles a ustedes las diferentes hipótesis. Hay una hipótesis que dice que Emily... se me activó una alarma. Ya vuelvo. Hay una hipótesis que dice que Emily Dickinson era epiléptica. Hay otra hipótesis que dice que Emily tenía un trastorno limítrofe de la personalidad. Hay diferentes ideas. Aquí estoy ya de regreso, que tiene una alarma activa. Y bueno, hay muchísimas ideas con respecto a esta gran escritora. En sentido general voy a traer todas las teorías y ustedes pues podrán decidir. Ahora, lo que sí no podemos negar es que ella tenía alguna enfermedad mental, porque durante más de 20 años ella pasó encerrada en su casa, no salía para nada, no salía ni a fiestas, ni a visitar amigos. De hecho, cuando alguien la iba a ver a la casa, tenía que hablarle, gritarle prácticamente, porque se comunicaban a través de la pared de su cuarto, porque llegó un momento en que Emily ni siquiera salía de su cuarto. Esto no es normal, realmente es obvio que ella tenía una enfermedad. Hay personas que dicen que esto lo hacía porque ella era un poco excéntrica, porque no quería casarse, no quería tener hijos. Yo le voy a dar mi opinión al respecto. Creo que cuando uno lee a Emily Dickinson, uno que se impacta porque se da cuenta de que ella realmente estaba enferma, tenía demonios internos, y la escritura era una manera de encontrar una terapia que realmente ella necesitaba, ¿no? No creo realmente que esto haya sido un plan, no creo que ella era excéntrica, sino que ella tenía enfermedades mentales, y desafortunadamente en la época victoriana las enfermedades mentales eran un tabú. O sea, muchas de estas personas nunca eran diagnosticadas y nunca recibían el adecuado tratamiento. O sea que hablar de la vida de Emily Dickinson creo que es importante, porque si esta escritora hubiera vivido actualmente, probablemente nos hubiera acompañado durante mucho más tiempo y hubiera tenido una vida más plena y feliz. Sin embargo, hay también este gran debate en torno a la genialidad, que hace realmente a un genio, es ese pensamiento disruptivo y ese pensamiento paralelo, y ella lo tuvo. Entonces, ¿hasta qué punto la enfermedad mental la hizo que ella escribiera de esa manera tan distinta? Porque cuando uno lee la poesía de Emily Dickinson, es difícil de entender, porque hay ideas disruptivas, ella hace su propio uso de mayúsculas, de signos de acentuación, no seguía las reglas de la gramática, no porque no fuera una mujer culta, porque una cosa muy importante es que Emily sí fue a la universidad, a pesar de ser una mujer en la época victoriana, y esto, como siempre lo menciono, era muy extraño. Ella nació en una familia súper rica. Su padre era político, fue congresista, entonces ella siempre tuvo una educación muy privilegiada. O sea, de hecho, cuando uno lee a Emily Dickinson se da cuenta que esta es una mujer que obviamente estudió botánica, estudió química, matemática, literatura, es una mujer que leía Shakespeare, era una mujer súper culta, recibió una educación súper privilegiada, pero también nos damos cuenta a través de la lectura de su poesía que era un alma muy atormentada. Entonces, vamos a introducirnos, ¿no?, a la vida de esta escritora. Siempre a la hora de elaborar un ensayo biográfico es importante tener en claro que nosotros vamos a abordar la vida de este escritor en una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción vamos a dar aspectos generales de la vida de la escritora. En el desarrollo vamos a hablar de eventos, hitos claves: si se casó, si nunca se casó, si tuvo hijos, si nunca tuvo hijos, la publicación de sus obras, cómo fue, aspectos curiosos, relevantes, que obviamente uno de los aspectos más importantes de esta escritora es que durante 20 años no salió de su casa. O sea, de hecho, ella era conocida como el mito, porque todo el mundo en su pueblo comentaba que había una señora encerrada en su casa que no salía nunca. Efectivamente, esa era Emily Dickinson. Y luego, en la conclusión, vamos a hacer un remate de los aspectos más importantes que abordamos a lo largo del ensayo, y obviamente al final vamos a incluir una lista de referencias con todas las fuentes consultadas. Entonces, vamos a ver qué aspectos relevantes yo voy a dar al inicio de este trabajo. Emily Dickinson fue una poeta norteamericana muy misteriosa. Aquí tenemos una foto de ella, que siempre es bueno ilustrarlo para que la persona se conecte emocionalmente con esta personalidad de la cual vamos a hablar. Pasó la mayor parte de su vida encerrada en su casa, más de 20 años, y después de morir su familia descubrió un legado de más de 2000 poemas. Por eso se dice que Emily Dickinson es la escritora de poesía más prolífera en los Estados Unidos,
bastante comparado con Lope de Vega, ese gran monstruo de la naturaleza, que también escribió más de 2000 sonetos, porque escribía de manera imparable. Obviamente esto en parte ella lo logró porque ella pertenecía a una clase aristocrática. Si no hubiera sido por esto, Emily Dickinson probablemente hubiera tenido una vida muy diferente. Ella nació en un hogar privilegiado en ese sentido, nunca tuvo que trabajar. Y esto pues no es ni bueno ni malo, sino que al menos le permitió dedicarse completamente a su obra. Nunca tuvo que casarse, nunca tuvo que pues, generar ingresos y esto también obviamente le permitió enfocarse mucho en la elaboración de poesía, ¿no? Porque una persona que tiene que trabajar, estudiar, cuidar hijos, cuidar familia, pues no tiene la misma cantidad de tiempo. Entonces, obviamente también el mismo entorno en el que ella nació propició que ella pudiera dedicarse completamente a la poesía y eso es algo que también es importante entender. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. De hecho, hay algunas teorías que dicen que ella estuvo muy enamorada de su cuñada. Es una posibilidad. Ella tenía una amiga llamada Susan y la relación entre Emily y Susan pareciera ser más honestamente la relación de una pareja. Pero obviamente estamos hablando de la época victoriana, donde el lesbianismo no era algo bien visto. No hay pruebas, obviamente, de esto, pero sí a Susan ella le escribió más de 300 poemas. Entonces, nunca lo sabremos, creo, completamente, porque muchas de las cartas de Emily fueron quemadas después de su muerte, porque cuando su familia se dio cuenta que había dejado estos poemas y decidió publicarlos, pues se trató de mantener la cara menos escandalosa de la vida de Emily. Se sacaron muchos libros, de hecho su familia ya era rica y también hizo dinero con los libros de Emily después de su muerte. Entonces también estos datos es importante manejarlos. Otro dato curioso es que después de la muerte de su padre, ella solamente se vestía de blanco y era como una especie de fantasma porque ella se recluye completamente en su cuarto. Comienza esta reclusión después de haber ido a la universidad durante más de un año. Se cree que ella era epiléptica, que tenía muchas ausencias, entonces después de haber estado en la universidad, vuelve a su casa un tiempo, ahí se queda y cada vez comienza a salir menos y menos y menos de su casa, hasta el punto que ya no solo no salía de su casa, sino que tampoco quería salir de su habitación. Y en ese tiempo ella escribía, ¿no? De ella solo existe una única fotografía, que es la que recuperé para hacer este trabajo. No hay más fotos de Emily Dickinson. Esta es la única fotografía que ella se dejó tomar en vida, porque ella era una mujer, pues sin lugar a duda, que era calificada como excéntrica, pero yo creo que no era excéntrica, sino que ella tenía enfermedades mentales. Entonces, a ella no le gustaba que la fotografiaran y solamente hay una única fotografía de cuando ella tenía 16 años. Bueno, se cree que estuvo enamorada de su cuñada, creo que fue sobre todo un amor bastante platónico, porque ella no creo que haya tenido parejas ni novios. También tuvo como una especie de enamoramiento con un pastor, pero este era casado, entonces obviamente nunca pudo hacerse realidad esta relación. Hay teorías de si era lesbiana, si era bisexual, pues eso obviamente tal vez nunca lo sabremos completamente, pero sí sabemos que estuvo enamorada porque nos damos cuenta en su poesía que había alguien que era objeto de su interés. Otro dato bien curioso es que nunca quiso publicar sus obras porque ella misma consideraba la publicación como algo vulgar. Esto hay que entenderlo nuevamente en su contexto. Recordemos que Emily vivió en la época victoriana y en esta época trabajar era algo mal visto para una mujer. Entonces, las mujeres eran criadas para ser madres, esposas, y ella particularmente, que era hija de un congresista muy importante, su padre era un hombre súper exitoso, súper rico, también un hombre súper estricto que tenía muchas propiedades. Entonces ella no quería publicar porque lo consideraba pues vulgar, no propia de su clase social. Ella escribía solo para ella, de hecho, a pesar de tener 2000 poemas, estando viva publicó 6 poemas y todos ellos se publicaron sin su consentimiento, porque ella no quería escribir, no es que no quería escribir, realmente no quería escribir para los demás, o sea, no quería publicar. Además, se negó firmemente a casarse, ella estuvo comprometida con un viudo, pero pues al final este matrimonio no se concretó, tampoco nunca tuvo hijos y al final ella terminó sola, o sea, nunca tuvo una pareja. Emily Dickinson fue una mujer muy adelantada para su época, una mujer que yo creo que buscó en cierta manera la libertad en las 4 paredes de su habitación, porque nunca fue una mujer que saliera, que paseara. De hecho, se registra un solo viaje en su vida, siempre estaba en su casa, recluida,
pero de una u otra manera, para una mujer de su época, estar recluida en su habitación fue también un acto de libertad, porque estando en su habitación ella podía tener el control de todo su entorno y dedicarse completamente a escribir. Su brevedad e intensidad, porque esto lo vemos en su poesía, reflejan una poetisa sufrida, violenta y espléndida. Una mujer que hizo de la escritura su mejor terapia, ya que padecía de esquizofrenia o de epilepsia. Hay muchos estudios al respecto. Yo voy a darles en este ensayo biográfico todas las teorías, y encontró en su poesía el escape para controlar los demonios que atormentaban su mente. Porque cuando nosotros leemos a Emily Dickinson, una de las cosas que más nos sorprende es que se notaba que ella tenía un alma en sufrimiento. Ella no estaba bien. Y un poquito me recuerda la vida de Virginia Woolf, ¿no? Que también fue una mujer que vivió muy atormentada en su vida y que de una u otra manera tenía esos periodos de mucha producción literaria, y esto era un escape para su mente atormentada. Yo creo que Emily Dickinson era prácticamente este tipo de genio, ¿no? Que encuentra a través de la escritura una manera de liberar todas esas voces que tenía en su mente, ¿no? Porque ella tenía un trastorno psiquiátrico. Según plantea Palomara en 2022, Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 en Massachusetts, en los Estados Unidos, en el seno de una familia muy rica y muy culta. Su padre era un abogado muy famoso, fue político en el Congreso y gozó de fama y de reconocimiento social. Siempre se propuso ser rico y lo logró. Su madre fue Emily Norcross, quien se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar, como se estilaba mucho en la época victoriana. Además, su madre siempre fue una mujer enfermiza, así que Emily desde pequeña tuvo que cuidar de su progenitora. Además, Emily tuvo 2 hermanos. Ellos fueron Austin, el mayor, y Lavinia, la más pequeña. Siempre fue una niña muy cercana a su familia, aunque en sus últimos años ella se va a pelear con Austin porque él va a buscarse un amante, y ya vamos a hablar de eso. Sin lugar a dudas, Emily tuvo una relación cercana con su familia, la cuidaron siempre porque Austin y pues Lavinia sabían que Emily tenía crisis epilépticas, tenía ataques, ausencias. Entonces, de una u otra manera, obviamente cuando en una familia hay un hermano enfermo, pues los otros hermanos asumen el cuidado de esa hermana con problemas mentales, que era lo que pasaba. Tanto Edward como Emily querían que sus 3 hijos tuvieran una buena educación, y esto me parece muy importante porque para 1830 el que una familia le brindara el mismo nivel de educación a las niñas que a los niños era algo muy extraño. En realidad, normalmente se mandaba a estudiar solamente a los varones, o sea que si sus padres hubieran seguido esta regla, solamente Austin hubiera estudiado. De hecho, Austin fue a Harvard, fue también un abogado muy famoso, al igual que su padre, un hombre muy inteligente, pero los padres no discriminaron a las niñas de los niños. O sea, Austin, Lavinia y Emily fueron a buenas universidades, y en este sitio ustedes van a decir, ¿una universidad en 1830 a la que podía ir una mujer? Sí, había universidades para la clase aristocrática, universidades que eran súper costosas, a la cual solamente iban mujeres. Y a una de estas universidades fue precisamente enviada a estudiar Emily. Era algo extravagante para la época, era algo súper caro, pero su padre tenía la capacidad económica para pagar esta instrucción. Y durante 7 años, Emily, que era creo que la más inteligente, aunque también su hermano Austin era súper inteligente, ¿no? Ya les digo, fue a Harvard el muchacho. Ella estudió en esta universidad literatura, religión, historia, matemática, geografía, biología, griego y latín. Algo, como les digo, bastante extraño para una mujer de su época. O sea, realmente alcanzó un alto grado académico. También tomó clases de piano, de canto, aprendió floricultura, horticultura y jardinería. Y por eso cuando nosotros leemos a Emily Dickinson nos vemos ante la presencia de una mujer muy culta que hace referencias al griego, al latín, que además maneja el nombre de las estrellas, de las constelaciones, una mujer que sabe geografía, de biología, que leía Shakespeare, o sea, una mujer súper culta. Además, la botánica era algo que a ella le encantaba y tenía un herbario con todos los nombres de las plantas en latín. Entonces, esto nos da una idea del alto nivel de instrucción que ella tenía. También se interesó mucho por la astronomía y aprendió los nombres de todas las estrellas y las constelaciones, y eso lo vemos en su poesía. Ahora, después de terminar el último curso en la Academia de Amherst,
e ingresó en el seminario femenino de Mount Holly, que como les digo, era una universidad muy cara para su época, solamente iba a la clase aristocrática y solamente podían ir mujeres a esta universidad. Y ahí recibió una rígida formación calvinista, porque eso es algo también importante. La familia de Emily era una familia muy religiosa, una familia muy tradicional, y pues desde pequeña Emily recibió una educación en torno a la Biblia muy fuerte, ¿no? Ella misma creo que en algunos momentos de su vida dudó de la existencia de Dios, en otros creyó que existía. Pues sería leer los poemas y hacer una aproximación del concepto de Dios que ella tenía, pero sí indudablemente la Biblia y el intertexto con la Biblia se ve presente en muchas de sus obras. Cuando Dickinson tenía solo 16 años y era la más joven de las 235 compañeras que había en esta universidad, ella pues destacó, los tutores decían que era una niña muy inteligente, era una niña muy aplicada. En este lugar ella pertenecía a un selecto grupo de jóvenes, donde pues todas eran ricas, pertenecían a la clase alta. Además, Emily prometía en la escuela y de manera muy rápida ella cursó historia inglesa, gramática, química, fisiología, astronomía, retórica, y en todas estas asignaturas ella obtuvo una nota sobresaliente. Sin embargo, estando en esta universidad, ella comenzó a presentar problemas de salud. Comenzó a tener ataques epilépticos. Los ataques epilépticos de Emily se manifestaban en forma de ausencia. De hecho, sus compañeras decían que de pronto a ella se le caían las cosas, se le caían los platos, las tazas, quemaba la comida, bueno, porque obviamente en la universidad pues también tomaban clases de cocina. Entonces, esto era algo que a ella le pasaba mucho y hay quien decía que era distraída. No era que era distraída, ella de verdad tenía ataques epilépticos. Entonces, cuando ella tenía estas ausencias, ella perdía el control de las cosas que tenía en la mano, se caía. Entonces, comenzó a tener estos ataques epilépticos a un punto de que decidieron la familia sacarla de la universidad. ¿Por qué ocurrió esto? Porque en 1830 obviamente los medicamentos que había, los tratamientos para la epilepsia eran apenas incipientes. Además no se sabía muy bien lo que Emily tenía. Hoy cuando nosotros leemos la obra de Emily, y hay muchísimos psiquiatras, psicólogos que han hecho estudios, documentos de investigación, se han hecho libros sobre el padecimiento mental que tuvo Emily, podemos saber que ella seguramente era epiléptica, pero en ese momento no se sabía. Entonces mandaron a buscar a su hermano Austin diciéndole que la niña pues estaba teniendo estas ausencias, estos ataques, y deciden llevársela. ¿Por qué deciden llevársela? No, porque también en ese tiempo la epilepsia era algo muy mal visto, no se consideraba como un mal y mucha gente ocultaba cuando era epiléptico, ¿no? Porque como normalmente cuando alguien tenía un ataque epiléptico parecía como una especie de posesión, ¿no? Ustedes saben que en esa época pues había mucho oscurantismo, entonces no era algo bien visto y se la llevan para tratar de ocultar esta enfermedad que ella tenía, que seguramente en ese momento no estaba todavía diagnosticada. Y no sabemos si algún día fue diagnosticada, porque se han encontrado los medicamentos que ella tomaba, se notaba que este era un tipo de medicamento que se usaba en esta época para los ataques epilépticos, pero pues no sabemos realmente si ella tuvo un verdadero diagnóstico. Pero sí sabemos que recibía medicamentos. Entonces, bueno, el hermano Austin se la lleva a buscar a la universidad, la sacan de la universidad y se la llevan a la casa, donde pues su familia, sus padres, sus hermanos sobre todo, comienzan a cuidarla. Ahora, desde su regreso al pueblo, sus vecinos comenzaron a considerarla una mujer muy extraña, porque ella se negaba a saludar a las personas cuando eran gente desconocida, se comenzó a negar a ir a la iglesia, algo que molestó mucho a su padre, porque era un hombre muy religioso, ¿no? Y quería que todos sus hijos fueran a la iglesia. Además, a veces los pastores iban a la casa y Emily no quería participar en esas reuniones. Y pues esto comenzó también a regar el rumor de que ella era un mito. De hecho, en sus últimos años de vida así la conocían en su pueblo como el mito, como una mujer excéntrica, y muy poca gente la conoció realmente. Solamente creo que, bueno, Austin, obviamente su hermano Lavinia, que fue una de las poquitas que la vio en sus últimos años de vida, y también Susan, que era su cuñada, con la cual se cree que ella tuvo una especie de enamoramiento, una relación, ¿no? Su hermano Austin Dickinson, de hecho, se casó con la mejor amiga de Emily, que se llamaba Susan Huntington.
de quien Emily se cree que también se había enamorado, porque es posible que haya sido lesbiana. No tenemos así pruebas concretamente. Al final de este ensayo vamos a leer un poema que ella le escribe a Susan. Así que creo que había sí una especie de enamoramiento entre ellas, pero no creo que haya sido realmente algo físico, porque Emily, recuerden que fue una niña muy cuidada, muy protegida, también tenía enfermedades mentales. No creo que ella haya tenido nunca un novio, o sea, no creo que ella haya tenido mucho conocimiento del cuerpo humano y de su sexualidad, pero sí creo que ella tuvo una relación muy especial con Susan, tal vez una especie de enamoramiento platónico, ¿no? Bueno, y obviamente fue un enamoramiento que ambas mujeres ocultaron, porque hubiera sido un escándalo, la familia de Emily nunca lo hubiera aceptado. Además, pues Austin se iba a casar con Susan, no porque estuviera enamorada de ella, porque recordemos que en ese tiempo los matrimonios no eran por amor, sino eran por conveniencia. Entonces, pues Susan era una buena mujer, Austin se tenía que casar en un determinado momento para tener hijos y perpetuar este tema del apellido, entonces se va a casar con ella. También se sabe que en algún momento de su vida Emily le escribió varios poemas a un pastor protestante, pero él estaba casado, así que pues no creemos que ellos nunca hayan tenido ninguna relación, aunque parece que el pastor sí se sentía un poco atraído por ella, porque la visitaba a veces, pero al final decidió hasta irse del pueblo. Entonces creemos que había como una especie de tensión sexual a lo mejor entre ellos, y el hombre, pues para no flequear porque estaba casado, al final pues terminó yéndose del pueblo. Susan Gilbert, que era la cuñada de Emily, fue la segunda persona a la que Emily le mostró sus poemas, y ella le escribió más de 300. Ella incluso sugirió cambios en la poesía de Emily y ella aceptó los cambios. ¿Por qué quisiera destacar esto? Porque Emily nunca quiso publicar. De hecho, ella le mandó algunos de sus poemas en una ocasión a un editor y se molestó muchísimo porque él decidió publicar uno de sus poemas. Y como les digo, ella no quería publicar porque debido a la clase que pertenecía, una publicación para ella era algo como muy vulgar, no propia de su clase. Entonces Susan sugirió cambios en la poesía de Emily. Ella le enseñaba los poemas, algo que era bastante extraño porque Emily era una persona muy celosa de su obra, no se le enseñaba a nadie, excepto a Susan y en sus últimos años a Lavinia. Y bueno, Susan tuvo una relación muy cercana con Emily. Después de casarse con su hermano, se convirtió en su vecina, y Susan fue una de las pocas personas que siguió viendo a Emily a través de los años, aún después de su reclusión total, ¿no? Porque ella comenzó a encerrarse en su casa a los 20 años y cada vez menos y menos personas la veían. Incluso cuando algunos amigos de ella la visitaban en la casa, ella se negaba a verlos, y por eso se decía que ella era muy excéntrica. De hecho, había un editor que quería publicar un libro y en una ocasión la visitó y ella se negó a hablar con él de manera cara a cara y tuvieron que hablar a través de la puerta de su habitación. Esto obviamente, en esta época en que no se entendía las enfermedades mentales como una verdadera enfermedad, se catalogaba como excentricidad, pero en realidad Emily lo que estaba era enferma, y su enfermedad hacía que ella huyera de la gente, ¿no? Otra cosa importante es que la otra persona que sabemos que tuvo acceso a la obra de Emily, porque a veces ella le mostraba sus poemas, era su hermana menor, Lavinia Dickinson, que también fue una de sus mejores amigas y una mujer incondicional a lo largo de toda la vida de Emily, que la cuidó en sus últimos años, aunque también lo hizo Austin, que la quería muchísimo. Según plantea Mañeru, citado en Saneta 2022, entre estas mujeres hubo un amor absoluto. Se ha escrito mucho río de tinta de la relación entre Susan y Emily. Pero insisto, creo que sí puede haber como una especie de enamoramiento platónico, pero obviamente yo creo que Emily ni siquiera entendía lo que significaba tener una relación. Creo realmente que era virgen y que nunca exploró su sexualidad. Cuando nosotros leemos sus poemas, vemos violencia, pasión, amor, pero nunca una pasión carnal. Realmente creo que ella nunca tuvo un encuentro físico con Susan, y que si hubo amor entre ellas, todo quedó en el área de lo platónico. Otra cosa importante es que la reclusión voluntaria de Emily Dickinson ha interesado siempre a los demás, porque obviamente fue algo extraño. Según señala Sabater 2022, este encierre empezó en 1864, aunque desde que ella tenía 20 años comenzó a mostrarse reacia a salir de la casa. Como les digo, no quería ir a la iglesia, no quería visitar a las amigas, salía muy poco, pero
Cuando ella tenía 30 años, esta reclusión comenzó a ser completa. Y la reclusión, cuando digo completa, no era que no salía de su casa, sino que no salía de su habitación. Y entre los 30 y los 55 años, cuando ella murió, nunca salió de su habitación. Bueno, y si lo hizo fue cuando nadie la veía. Y esto, obviamente, pues es algo que refleja que algo la atormentaba, o sea, que ella tenía un gran sufrimiento mental. Además, no permitía que nadie entrara a su cuarto, no permitía que nadie la viera. Y esto es una enfermedad que se conoce como agorafobia. También los psiquiatras piensan que Emily estaba muy consciente de que algo le pasaba y que encontró en la escritura la manera de controlar su crisis de ansiedad y sus ataques epilépticos. Imagínense una persona epiléptica, ¿no? Que tiene ausencias, que tiene ataques y que ni siquiera sabe lo que le pasa. Entonces ella obviamente a través de la escritura buscaba una manera de apaciguar esos ataques que ella tenía, ¿no? Además, a veces gritaba, tenía dolores, se caía, se golpeaba la cabeza, pero como ella pasaba encerrada la mayor parte del tiempo, muchas veces estos ataques pasaban y nadie se daba cuenta. Entonces, ella buscaba una manera de controlar esos ataques a través de la escritura. Además oía voces y eso lo vemos a través de su poesía. Hay un poema donde ella dice que su cerebro explotaba como en 1000 partes. Es precisamente una descripción, obviamente, de esos ataques epilépticos. Según Donna, en 2014, Emily utilizaba la escritura de manera terapéutica porque ella sabía que tenía problemas mentales, ella sabía que algo le pasaba. Y esto se nota al leer a Emily, ya que al explorar sus poemas y sus cartas, nos queda claro que ella tenía un gran sufrimiento psicológico. O sea, ella sabía que algo no estaba bien en ella. Y por eso Emily desarrollaba un proceso de escritura creativa conocido como copia terapéutica, así se llama, en la cual ella proyectaba sus emociones y sus sentimientos en sus poemas. Esto se explica porque el trabajo creativo y disruptivo inconsciente se manifiesta como una conducta socialmente aceptable. Además, el propósito de la escritura creativa es llenar deseos insatisfechos. Por tanto, al escribir, Emily se proveía a sí misma de una fuerte terapia psicológica. Pensemos en una persona que tiene ausencia, ataques epilépticos, que escucha voces en su cabeza y que para mayor de males está sin medicación, no recibe ayuda terapéutica porque nunca ha sido diagnosticada. Entonces ella encontraba en la escritura el único lugar en que ella podía estar tranquila, ¿no? De todas las voces de su mente. Por eso les digo que la vida de Emily es una vida triste. O sea, yo realmente cuando me investigué, leí varios libros acerca de la vida, me da tristeza, o sea, porque ella pudo haber tenido una vida diferente si la hubieran diagnosticado. Por ejemplo, si ella hubiera vivido actualmente, seguramente hubiera recibido tratamiento, pero pues su familia no es que no la quisiera, sino que se conocía muy poco de las enfermedades mentales y no sabían lo que a Emily le pasaba. Entonces ella experimentó toda esta enfermedad mental en el encierro de su cuarto y su familia no logró darle la ayuda que ella necesitaba porque no sabía que ella era epiléptica. La realidad es que la enfermedad siempre estuvo presente en la vida de Emily y también la podemos ver en su obra, aunque aparece disimulada con otras historias encubridoras, ¿no? Porque hay poemas donde ella dice que está enferma, donde ella dice que tuvo un catarro, que tiene problemas en sus ojos, pero en sus poemas también la enfermedad se manifiesta de manera violenta. En sus poemas ella habla de convulsiones, de agonía, de caídas, de ausencias. Y también menciona en uno de sus poemas que ella sentía un funeral en su cerebro. Entonces nos damos cuenta que ella estaba semiconsciente de que algo extraño le pasaba, pero no sabía lo que era. Según señala Sabater B. 2022, los médicos de la época, en uno de los ataques que ella tuvo, informaron a la familia que Emily padecía una enfermedad que se llamaba postración nerviosa. O sea, esta postración nerviosa es un poco la teoría que había en su época, que las mujeres eran histéricas, que gritaban, que tenían postraciones nerviosas, ataques de nervios, que en su momento se consideraba una enfermedad. Esta postración nerviosa no era más que la epilepsia que ella tenía, pero en ese momento no se conocía ni siquiera con ese nombre, o sea, la diagnostican con postración nerviosa. Además, ella sufría de intensas migrañas, tenía muchas crisis de ansiedad y no dejaba que nadie entrara a su cuarto.
Y llegó un momento en que sus hermanos y sus sobrinos, los hijos de Austin con Susan, tenían que hablarle a través de la puerta. Entonces, a través de los años, este comportamiento errático se fue haciendo más agudo, fue más difícil atenderla, cuidarla, porque ella no se dejaba ver. Al punto que cuando su padre murió, algo que le dolió mucho, porque su padre, y lo vemos en su poema, era una figura muy importante para ella, porque su madre, como siempre había sido una mujer enfermiza, era una mujer semianalfabeta, no fue muy importante en la vida de Emily, pero su padre sí, porque era un hombre al que ella admiraba, era un hombre que era un hombre culto con el que Emily podía hablar. Entonces ella le duele mucho la muerte del padre, pero ya ella había comenzado a tener estos ataques, estas ausencias, no quería salir, y entonces cuando muere el padre, ella tiene un ataque y ni siquiera fue capaz de ir al funeral porque sentía terror de ver a los invitados. Entonces, obviamente, sentir terror de ver a invitados, a personas, no es algo normal. Entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo ya la enfermedad mental, al estar sin tratamiento, a ella se le iba agravando. También existen estudiosos de la vida de Emily que consideran pues que, y por eso lo dije al inicio del en vivo, que ella tenía ataques epilépticos. En este tiempo recordemos que la epilepsia era una enfermedad mal vista, entonces muchas veces las familias, cuando sospechaban que tenían un familiar epiléptico, lo ocultaban. Yo creo que en cierta manera esto pasó en la familia de los Dickinson. Ellos sospecharon probablemente que Emily tenía un trastorno mental porque su comportamiento no era normal, obviamente se encerraba en su casa durante días, solo se vestía de blanco, no dejaba que nadie entrara a su cuarto, solamente lo podían hacer Lavinia y Susan, entonces era un comportamiento pues que obviamente no era normal, pero creo que ellos o no sabían directamente la enfermedad que tenía o lo querían ocultar. Sin embargo, pues les decía que se han encontrado recetas médicas que muestran que la medicación que ella tomaba en ese momento era compatible con los tratamientos que se le daba a los epilépticos en esa época. Entonces esto nos da una idea de que al menos se sospechaba que ella era epiléptica. Además, algunas compañeras que ella tenía en la universidad pues decían que Emily se le caían mucho las cosas, y que tenía esas llamadas ausencias, ¿no? Que de pronto le hablaban y ella no contestaba. Entonces, pues por eso creemos que la forma de la epilepsia que ella tenía no eran directamente ataques físicos, y si tenía fue en los últimos años de vida, pero le comenzaron con ausencias, ¿no? Que era un momento en que ella se quedaba inmóvil y no sabía lo que pasaba, ¿no? Son esos ataques que no se ven. Se cree esto porque la enfermedad de la epilepsia también se presentó en otros dos miembros de la familia Dickinson. Su prima, Sabina, también tenía estos ataques. De hecho, en uno de estos ataques ella quedó inválida, y también el sobrino de Emily Dickinson, Ned Dickinson, padeció epilepsia y en uno de estos ataques el muchacho murió. Esto además le afectó mucho a ella porque quería mucho a su sobrino. Pero esto nos da una idea de que la epilepsia era una enfermedad que estaba presente en la familia de los Dickinson. Por tanto, yo me inclino a pensar que esta era realmente la enfermedad que ella tenía. Durante su juventud y madurez, Emily además se puso en manos de hombres sabios a los que a veces pidió consejo sobre la creación artística, porque obviamente cuando uno escribe, en algún momento quiere que alguien lea su poesía y le recomiende cosas. Ya sabemos que en el caso de ella, no para publicar, porque era algo que ella consideraba vulgar, pero pues tenemos correspondencia de ella de que le envió algunos poemas a Thomas Gengor Higginson. De hecho, Emily le mandó 4 poemas y él le sugirió una serie de cambios para que su poesía pudiera ser publicable. Sin embargo, ella no quiso incorporarlo, pues consideró que eliminaba su identidad como poeta y su voz original como artista. Estos cambios eran mínimos. De hecho, era ponerle una coma, un punto, suprimir algunas mayúsculas, ponerle un título a los poemas. Pues a Emily le molestaron los comentarios, ¿no? Por otro lado, en una ocasión sabemos que Mr. Higginson visitó a Emily y la describió como una mujer pelirroja, no muy agraciada, o sea, no muy bonita, muy respetuosa y extraordinariamente limpia. La invitó a seguir escribiendo, pero también le hizo algunas sugerencias que molestaron a Emily, y ella le dijo que no estaba interesada en publicar,
Y además, él había tomado uno de los poemas que Emily le había mandado y lo había publicado sin su consentimiento, le había puesto un título, el título había sido Serpiente, y le había añadido una coma. Entonces, esto molestó muchísimo a Emily, que era muy recelosa de su obra literaria, y le dejó de mandar poemas a Higginson. Sin embargo, esta descripción es importante porque es de las pocas que tenemos de Emily, porque recordemos que en sus últimos años solo la llegaron a ver 2 personas, que fueron Susan y Lavinia. Entonces, esto nos da una idea de cómo ella era físicamente y cómo la enfermedad mental la fue cambiando en sus últimos años de vida. Estando viva, Emily solo publicó 6 poemas. Los 4 primeros aparecieron en el diario local que dirigía uno de sus pocos amigos, Samuel Bowles, aunque la autora no dio su consentimiento. De hecho, Samuel admiraba la obra de Emily, ella le mandó varios poemas y él los publicó. Pero ella no quería esto porque, como les digo, ella solo escribía para ella no quería publicar, no quería. Entonces, pues esto fue algo que se hizo sin su consentimiento. De hecho, ella le pidió a Lavinia que una vez que muriera, quemara sus cartas y todos sus poemas. Lavinia lo hizo, quemó todas las cartas, que era algo muy común en la época victoriana, quemar las cartas, que era la única forma de comunicación que podía tener una persona con otra. Sin embargo, cuando encontró los 2000 poemas, le dio lástima, o sea, quemar toda la obra de su hermana, y fue cuando decidió publicarla. Pero originalmente, si ella hubiera cumplido los deseos de Emily, ni siquiera los conoceríamos, porque Emily no quería ser publicada. El 5º poema que se publicó se llamó Snake. Se publicó en The Springfield Republican en contra de la voluntad de Emily, que era un periódico cultural de la época. Y el último forma parte, además de la antología Una mascarada de poetas, que Helen Hunt Jackson editó en 1878, con la condición de que la firma de Emily no apareciera. Entonces vean ustedes que en realidad ella no estaba interesada en publicar, de hecho no quería, y las poquitas cosas que se publicaron estando viva fueron en contra de su voluntad o bajo seudónimo. Ahora, hablemos un poquito de esto, ¿no? Porque es extraño que una persona teniendo tantas obras literarias, estando tan concentrada en su obra, no haya querido publicar nunca. Y la explicación de esto estaba en su clase social, ¿no? Para una mujer victoriana, la publicación era un acto inmoral, ¿no? Ni siquiera era mal visto, era además considerado inmoral, ya que trabajar era un acto degradante para una mujer en esa época. Y hay que entender a las escritoras en su contexto, porque hay mucha gente que dice que Emily Dickinson fue una gran feminista. No lo creo, en el aspecto de que ella era la típica mujer victoriana. Recordemos que uno no puede ser diferente a las circunstancias en que ha sido creída y criada, ¿no? Entonces, ella pertenecía a una familia aristocrática y pues no quería enlodar el honor de su familia con actos inapropiados como la publicación. Además, recordemos que el padre de Emily era un hombre severo que la sometía a una férrea disciplina, ¿no? Y a partir de los 50 años, Emily se volvió más estricta ante la negativa de publicar, ¿no? Porque obviamente Lavinia sabía que Emily escribía, también lo sabía Austen, la amante de Austen, que vamos a hablar de ella un poquito más adelante, también insistía en que la joven publicara, sin embargo, ella no quería. En sus últimos años, Emily dejó de frecuentar a los poquitos amigos que tenía, se recluyó más, se negó a recibir visitas en la casa, no recibía amigos, pastores, nadie, y pues se le desarrolló una gran fijación en solo vestir de blanco. Y estaba muy obsesionada con su creación poética. Además, ella hacía como pequeños fascículos, escribía los poemas y hacía unos libritos que ella bordaba a mano. Y en eso pasaba todo el día. Hacia el final de su vida, Emily apenas abandonó su habitación. Pasaba días enteros en ese cuarto recubierto de madera, decorado con cortinas y sábanas que tenían que ser blancas, inclinada sobre el escritorio, observando desde la ventana o reuniendo sus poemas en pequeños libritos que encuadernaba a mano. Pero en septiembre de 1881 ocurriría un hecho muy importante que rompería la relación que tenía Emily con su hermano Austen, y que sería la semilla de lo que posteriormente llamaron la Guerra de las Casas. Vamos a hablar de esto porque fue importante para la producción literaria de Emily, porque de hecho al día de hoy la producción de Emily está como dividida, ¿no? Hay una parte de los libros de Emily que fueron publicados por Lavinia
y otra parte que fueron publicados por Austen. Y es porque hubo una guerra entre los hermanos por la producción literaria de Emily. Vamos a hablar de esto. Resulta que en 1881 David Todd y su esposa Mabel llegaron a Hampshire desde Washington. Inmediatamente Mabel, que era una trepadora social, sinceramente, inició una relación extramarital con el hermano de Emily. Evento que llenó a Emily de rabia porque recordemos que ella quería mucho a Susan y además Emily era muy religiosa, era una mujer criada dentro de la moral, los convencionalismos de su época. Por eso cuando la gente dice que Emily era una feminista es no entender a la autora. Porque era imposible que lo fuera para su época, la manera en que fue criada y todo lo demás. Entonces, un día se entera que Mabel, que era una mujer de la ciudad, comenzó una relación con Austen, ella le molestó mucho y Austen de hecho se veía con Mabel en la casa de las hermanas de los Dickinson, porque cuando muere el padre de Emily es Austen, por ser el varón, el que hereda todas las propiedades, incluyendo la casa de los padres. Entonces Austen tenía la casa con Susan, con su esposa, con quien tenía sus hijos, y comienza a tener un amorío con Mabel. Entonces Austen se escapaba a la casa de los padres donde vivían Lavinia y Emily y ahí tenía los encuentros románticos con Mabel. Y en una ocasión Emily los encontró y se molestó muchísimo. Mabel era, como le digo, una mujer trepadora, aprovechada, lo único que quería era hacerse con las fortunas de los Dickinson, que recordemos que era en ese momento la familia más importante de este pueblo, eran riquísimos, de hecho ella le logra arrancar varias propiedades a Austen porque era una trepadora social y ella indispuso a Austen contra los hijos que tenía con Susan y después de la muerte de Emily, Mabel se quedó incluso con la finca de los Dickinson, porque ella quería escalar económicamente con esta relación que tenía con Austen, que era muy rico también. De esta forma, la casa de los Todd se levantó sobre el prado de los Dickinson. Bueno, resultaba que el matrimonio de David Todd y de Mabel, pues se dice que no era físico porque David tenía problemas de impotencia. Entonces, pues al final, por presiones de Mabel, Austen le regala la finca de los Dickinson y Mabel construye una gran casa muy cerca de la casa donde vivía Emily y Lavinia. Entonces, de esta forma, la casa de los Todd se levantó en el prado de la familia y esto se le llamó la Guerra de las Casas. Las discusiones entre Emily y su hermano Austen empeoraron porque Mabel y Austen pues tenían varios encuentros amorosos en esta casa, porque obviamente Austen no lo iba a hacer en la casa que tenía con Susan. Y esto molestaba a Emily, quien consideraba que el comportamiento de su hermano era muy inmoral y que iba en contra de la religión que le habían enseñado sus padres. En cuanto al estilo de Emily, ella era bastante disruptiva, hacía un uso no tradicional de las mayúsculas que rompía las reglas gramaticales de la literatura y escribía poemas breves y extraños, ¿no? Si nosotros leemos a Emily, sus poemas son en algunos casos súper breves, me recuerdan mucho al microrrelato. Pero obviamente esto alimentó mucho su popularidad y la convirtió con el paso del tiempo en un mito, porque en el pueblo se decía que había una mujer encerrada que nunca salía y que solamente escribía y que no publicaba, pero que tenía mucho talento, ¿no? O sea que sí estaba el rumor de que ella escribía, además pues en su momento sabían que la familia Dickinson eran 3 hermanos y de pronto pues desapareció una de las hermanas, pues en algún lugar estaba encerrada en su casa, ¿no? Y se comenzó a volver ella en una especie de mito que generaba cuchicheos en el pueblo y mucha curiosidad, ¿no? El proceso creativo, además, para Emily era algo doloroso, ¿no? Porque ella se obligaba a escribir cuando tenía estos ataques epilépticos. Finalmente, Emily falleció el 15 de mayo de 1886 a causa del mal de Brett, una enfermedad renal muy común en la época, y fue enterrada en el cementerio de su pueblo en un ataúd blanco a petición de ella con aroma de vainilla. Sin embargo, su muerte fue el comienzo de una gran batalla legal entre los hermanos. Porque tras haber fallecido, su hermana Lavinia se adentró en la misteriosa habitación en la que Emily había permanecido durante tanto tiempo y allí encontró un baúl en el que descubrió 40 volúmenes encuadernados y 2000 poemas que Emily había escrito a lo largo de su vida. Eran versos a lápiz, en trozas de periódicos, en sobres vacíos y en pequeños papeles sueltos. Emily le había pedido a su hermana que quemaría toda su obra cuando ella muriera.
Ella respetó la voluntad de su hermana de no publicar nada estando viva, pero cuando ella muere y encuentra el talento que tenía Emily para escribir, porque yo creo que ella no dimensionó cuánto escribía Emily. Emily le había compartido algunos poemas, Lavinia los había leído, pero no sabía que Emily tenía 2000 poemas. Entonces se impresionó cuando ella encontró todos estos poemas y decidió quemar las cartas de la hermana, pero no quemar los poemas. Así, Lavinia Dickinson se convirtió en la primera compiladora y editora de toda la obra de Emily Dickinson, su hermana. Ella misma le aseguró al biógrafo de la escritora George Frieden Wisher, cuya obra leí para hacer este ensayo biográfico, que la poeta lírica más memorable de Estados Unidos había vivido y muerto en el anonimato. Y sin embargo, y así es, porque ella escribió más de 2000 poemas. En los siguientes años, la obra de Emily Dickinson empezó a ver la luz por primera vez. Los poemas se publicaron en varias ediciones, siguiendo normalmente un orden completamente arbitrario, porque recordemos que Emily solo escribía para ella, no para publicar. Entonces escribía los poemas, pero no sabemos en qué fecha los escribió. Decidieron dividir la obra de Emily en los siguientes grupos: vida, o sea, poemas de vida, poemas de naturaleza, poemas de amor y por último, poemas de tiempo y eternidad. La edición en inglés más completa de la obra de Dickinson se publicó en 1998, más de 100 años después de la muerte de la autora. Pero la fama que comenzó a tener Emily tras esta primera publicación agravó mucho las rencillas familiares, porque recordemos que May Todd, que admiraba a Emily, aunque nunca la conoció personalmente, pero que sí había oído hablar del mito, que era una mujer encerrada, que escribía, comenzó a trabajar con Lavinia en la recopilación de la obra de Emily, en editar la obra para publicarla. Ellos se unieron también a Thomas Higginson para trabajar en toda la obra de Emily, en publicar varios tomos de los poemas, publicar su biografía. Y el primer volumen de Poems de Emily Dickinson se publicó en 1890 e incluyó muchas modificaciones que hizo esta mujer llamada May Todd. Higginson, que había apoyado la escritura de Emily en vida, que siempre la animó a escribir y pues que le hizo, como les había dicho, algunas recomendaciones que ella no aceptó, pero que sí admiraba la obra de la talentosa escritora, pues colaboró también en la segunda edición de poemas que se llamó Second Series en 1891. Sin embargo, finalmente a Higginson no le gustaron algunas alteraciones que se le hicieron a la obra de Emily y se retiró de esta colaboración editorial. May Todd editó además un conjunto de 2 volúmenes de las cartas de Dickinson y también la tercera parte de sus poemas en 1896 por su cuenta. Un relato detallado del proceso de publicación también se da en Ancestral Brocade por Millicent Tom Bingham en 1945. Además, según la erudita Brenda Minopolis, el tercer libro, sin las súplicas de Higginson de alterar lo menos posible, es el más expurgado. ¿Qué es lo que sucede? Lavinia encuentra la obra de Emily y entonces decide que la va a publicar con la ayuda de May, con la ayuda de Higginson, y comienzan a trabajar en la publicación de la biografía de Emily y en la revisión de sus poemas para ser publicados. Pero entonces, como había una guerra entre Austen, que se había aliado con la amante, y Lavinia por la obra de Emily, ellos se terminan peleando. Entonces, Austen se queda con parte de los manuscritos, de las cartas, de los poemas de Emily, y Lavinia se queda con el otro porcentaje. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los poemas de Emily y muchas de las cartas que tenemos de ella tienen partes tachadas, quemadas, porque obviamente Emily también escribía sobre la relación que tenía con Austen y con Lavinia, y no le gustaba la relación que tenía Austen con May. Entonces, como esta mujer May Todd, que se dice que fue la mujer que destruyó a los Dickinson, y creo que sí, era muy ambiciosa, ella quería quedarse con el patrimonio de Emily porque ella encontró que esta mujer iba a ser obviamente muy rentable, ¿no?, con la publicación de los poemas. Entonces, sin embargo, la relación entre Todd y la familia resultó ser muy difícil. Recordemos que ella era la amante del hermano de Emily. Lavinia, que controlaba los derechos de autor de sus poemas porque era quien los había encontrado, quería pagar los derechos de autor a la propia Todd en lugar de que el editor dividiera la ganancia, porque recordemos que Lavinia originalmente, y este dato se lo voy a dar, se había hecho amiga de May, del amante de Austen. Como eran amigas, cuando Lavinia decide publicar la obra de Emily, le pide ayuda a esta mujer para que le ayude en el proceso de edición.
Sin embargo, Lavinia no sabía que Maid era una mujer muy ambiciosa, que lo que quería era quedarse con parte de las obras de Emily y con sus ganancias. Entonces, el argumento fue pues innecesario en ese momento, pero bueno, ella no quiso dividir la ganancia y en 1896 Todd y la familia Dickinson tuvieron una pelea por una batalla legal con respecto a la propiedad que Austin le había regalado a Todd. No, porque obviamente esto molestó a Lavinia de que porque su hermano estaba regalando propiedades familiares a su amante. Como resultado de estos desacuerdos, Todd se quedó con una parte de los poemas de Emily y Lavinia con la otra parte. Y esto es lo que se conoció como la Guerra de las Casas. Por eso es que hay una parte de los poemas de Emily que fueron publicados por Austin y otra parte que fueron publicados por Lavinia. Y también se pelearon los derechos de autor de sus obras y obviamente la ganancia económica. Martha Dickinson Bianchi, la sobrina de la poeta, de hecho heredó los manuscritos de su madre Susan, que era la esposa legítima de Austin, excepto una parte de los manuscritos con los que se había quedado Todd, que recordemos que estaba ayudando a Lavinia originalmente a editar los poemas y que luego, de aprovechada, se quedó con gran parte de la obra de Emily para publicarlo ella por su lado y quedarse con la ganancia. Era toda una trepadora. Entre 1913 y 1937, Martha Dickinson produjo 6 libros de poesía de Emily y 2 biografías, ocasionalmente con la ayuda de Alfred Liphampton. Todd, molesta por todas estas publicaciones rivales y asumiendo que solo ella tenía derechos legales sobre la obra de Emily, lanzó una edición actualizada de compilación en 1931. Entonces, cuando nosotros leemos, por eso es que hay muchos poemas de Emily que de pronto en un libro aparecen con algunas partes y en otro libro aparecen con partes suprimidas, ¿no? Y es por esto. En 1945, la hija de Todd, Millings Todd, publicó algunos de los poemas de la porción de los manuscritos con que se había quedado Todd. Y por desgracia, el gran problema que hay con todas estas publicaciones es que las publicaciones hechas por Lavinia, lo que reflejan también las cartas, era como la parte positiva, ¿okay? La relación que tenía Emily con su hermana, con Lavinia, y en cambio las partes que han sido publicadas por Todd y por Austin en su momento, pues reflejaban periodos en la vida de Emily en que ella se acercó más a Austin, porque los dos hermanos, Lavinia y Austin, se pelearon por los manuscritos, las cartas y los poemas de Emily. No sé si por dinero, pero al menos en el caso del amante de Austin, sí por dinero. Entonces ella, como parte de los poemas, se los quedó Lavinia y la otra parte se los quedó Austin. Austin luego le regaló su parte a la amante y la amante se encargó por su lado también de sacar algunas ediciones de poemas. Entonces, a lo largo del tiempo, por eso es que hay como versiones extrañas de los poemas de Emily. O sea, un mismo poema, como les digo, aparece con alteraciones. Y eso me parece triste porque no respetaron realmente los originales de todos los poemas. Sin embargo, en los últimos años se hace un gran esfuerzo por rescatar sus poemas de manera original, ¿no? Rescatados de los manuscritos originales y sin estas obras expurgadas. Bueno, en conclusión podemos decir que Emily Dickinson vivió una vida atormentada. Su obra refleja un gran sufrimiento espiritual y humano. Vivió en una época en que las enfermedades mentales, por desgracia, eran un tabú y desafortunadamente nunca recibió la ayuda terapéutica que necesitaba. Su familia la protegió hasta donde pudo del dolor de una vida en sufrimiento, pero Emily también encontró en la palabra una forma terapéutica para controlar los oscuros demonios de su mente. Sin duda, en ella confluyó la genialidad y la locura. Fue una mujer culta, dedicada enteramente a su obra literaria, aunque nunca quiso ser famosa. Emily escribió solo para ella, para callar el sufrimiento de su cuerpo y de su espíritu. Sin embargo, fue una de las escritoras más prolíferas de su tiempo. Algunos dicen que Emily encontró en la aparente locura la única posibilidad de vivir un destino independiente, al margen de lo que significaba ser mujer en la época victoriana, evadiendo así el matrimonio y la maternidad. Pero yo no lo creo. Creo que Emily Dickinson fue un ser humano muy atormentado, una mujer que hubiera tenido una vida diferente si los medicamentos que hoy se conocen hubieran existido. Sus poemas reflejan este dolor y sus ideas inacabadas son prueba de los cortocircuitos de su cerebro. Sin embargo, Emily es también una escritora magnífica, una mujer que logró canalizar su sufrimiento a través de la escritura y esa fue su mejor terapia, o tal vez la única a la que tuvo acceso en su tiempo.
Y para terminar el en vivo traje un poema de Emily Dickinson que le escribió a su cuñada Susan, que es el poema que respalda la teoría de que estaba enamorada de Susan. Una hermana tengo en nuestra casa y una a un seto de distancia. Solo una está inscrita, pero ambas me pertenecen. Una vino por el camino que yo vine y llevó mi vestido del año anterior. La otra, como un pájaro, su nido entre nuestros corazones construyó. Ella no cantaba como nosotras, era una melodía diferente. Ella misma para sí una música como abejorro de junio. Hoy está lejos de la infancia, pero subiendo y bajando las colinas, yo le cogía la mano aún más fuerte, lo que acortaba todas las distancias. Y todavía su zumbido, pasados los años, engaña a la mariposa, y todavía en sus ojos yacen las violetas consumidas en tantos mayos. Yo derramé el rocío, pero tomé la mañana. Escogí esta estrella singular entre las muchas que hay en la noche. Su para siempre. Y esto es uno de los 300 poemas que apoya la teoría de que realmente Emily estaba enamorada de su cuñada. En lo personal, si estuvo enamorada, fue algo completamente platónico. No creo que ellos hayan tenido ningún tipo de relación física, pero sí le escribió muchísimos poemas. Entonces, pues a manera de conclusión, recuerden que al final de la elaboración de un ensayo biográfico, ustedes deben de detallar toda su lista de referencias. La lista de referencias no es más que cada uno de los documentos que ustedes recuperaron para hacer este ensayo. O sea, aquí se los dejo porque, por si ustedes lo quieren leer y revisar, todos los documentos que yo recuperé para hacer este ensayo biográfico. Bueno, a manera de conclusión, quisiera pedirles que se suscriban a este canal, compartan el link de este video en sus redes sociales. Si ustedes quieren apoyar la producción de contenido de este canal, pueden unirse a cualquiera de los niveles de membresía, 2.49, 14.99, 34.99. Y recuerden que si desean recibir clases conmigo vía Zoom o vía Meet, solamente deben ir al botón unirse y elegir el nivel que más les conviene. Los quiero mucho, les mando un beso y un abrazo. Bye bye.